Rafael, contanos, ¿qué está pasando con la demanda china de carne vacuna? ¿Hay una reactivación? ¿A qué punto están las ventas a eso de destino? Sabemos que hubo congestión en los puertos, finalmente se descongestionaron, se descargó esa carne, ¿vuelven a comprar? ¿Qué está pasando? Bueno, claro, toda esa situación de parálisis casi total a nivel de los puertos, a nivel de las rutas en China, está quedando atrás. Empezó a trabajar nuevamente la gente en los puertos, empezaron a salir esos contenedores que estuvieron retenidos y que llevaron incluso a que se tuviese que desembarcar contenedores en puertos sustitutos, caso de Singapur, caso de Taiwán, a la espera del descongestionamiento de los principales puertos de China. Bueno, eso ya está sucediendo en estas últimas semanas. Hay transporte en las carreteras. Claro, la situación dista de lo normal, por cierto, se va a ir gradualmente yendo o caminando hacia una situación normal. El asunto es que el importador chino, cuando mira esta parte del mundo, está pensando en cuál va a ser, cómo va a ser la demanda dentro de 2 meses o dentro de 2 meses y medio, porque, bueno, estamos en el otro lado del mundo, el tránsito, ¿no? El periodo de transporte es largo y además después la distribución en China, un país tan enorme, también lo es. Entonces, bueno, el importador dice, hoy para comprar tengo que pensar en qué va a estar pasando en el mes de junio en este mercado. Y si las cosas siguen dándose como se vienen dando hasta este momento, bueno, la expectativa para el mes de junio es que la situación sea, yo no quiero decir normal, pero que tienda relativamente a ser normal en cuanto a la demanda de estos productos. Y empezaremos a acordarnos nuevamente de las fuerzas que dominaban en el mercado hasta el último trimestre del año 2019, que era básicamente un enorme faltante de proteína animal en China por los estragos que causó en su producción de carne de cerdo la fiebre porcina africana. Esperemos que se siga caminando en esa dirección. Por el momento, esa parece ser la situación, con los importadores animándose a pagar algún centenar de dólares más de lo que ofrecían hace un mes o un mes y medio, y animándose también a comprar un poco más de volumen. También hay que tener en cuenta que son varios menos los importadores que están trabajando en China ahora que lo que lo hacían hace 2 meses o 3 meses, porque varios quedaron por el camino y otros, bueno, los exportadores intentan no venderles porque todavía no les pagaron. Claro. Ahora, con respecto a la demanda china, la crisis de la peste porcina africana diezmó el rodeo de cerdos, la producción de cerdos. ¿De cuánto es el faltante de carne en ese país? Y además preguntarte si esta parálisis de estos meses va a poder ser compensada con más exportaciones en los próximos meses. Y en tal sentido, deberíamos suponer que en junio, julio, de normalizarse la situación, ¿habría picos de ventas a China? El faltante de carne de cerdo en China, los números no se tienen muy claro, pero en general se habla de un déficit del entorno de las 20 millones de toneladas, que 20 millones de toneladas es muchísimo más de lo que se comercializa de carne de cerdo a nivel mundial en un año. O sea, el faltante es enorme y eso va a seguir siendo así, más allá de que se pueda ir transitando hacia una normalización, a que la epidemia de fiebre porcina africana quede atrás en China. Vamos a tener seguramente un par de años para que la situación de producción de esa carne, que recordemos que estamos hablando del principal productor mundial de carne de cerdo y del principal consumidor mundial de carne de cerdo. O sea, es más que trascendente que esto esté pasando justamente en el mercado de China.
Yo no sé cuándo, si esto va a implicar un efecto rebote, como tú decías, hacia mediados de año, porque lo que no se consumió, no se consumió. O sea, la gente consumió, la población consumió otras cosas. Sí, sí hubo Ya reemplazos. ya con el hecho de que se vuelva a la normalidad de la demanda dentro de este contexto de Ujú. gran faltante de proteína animal, es importante. Pero además tener en cuenta otra cosa. La economía de China va a crecer a una tasa muy inferior Claro. a la que lo venía haciendo. Ya venía gradualmente cayendo el crecimiento de la economía de China, y este año el escalón para abajo va a ser muy importante. Y para una proteína animal como la carne vacuna, que es relativamente cara respecto a las demás, seguramente ese efecto, ese impacto de un menor crecimiento de la economía también se va a estar sintiendo. En el caso de la carne vacuna, ¿qué niveles de precios se pueden esperar? ¿En torno a los 4.000, 4.500 dólares? Bueno, vamos a ver, yo creo que depende siempre cómo se lo mida, ¿no? Algunos cortes emblemáticos de lo que se exporta para China, que nosotros, por cierto, no estamos acostumbrados a comerlos, como es el garrón o el brazuelo, cortes muy duros, ¿no? Que los cocinan en una olla durante un par de horas. Hacen el famoso hot pot que tienen ellos allá. Habían llegado como referencia, ¿no? Habían llegado a precios de 7.000 y pico de dólares por tonelada, allá en el pico, en el Ujú. fervor de la demanda en el último trimestre del año pasado. Después bajaron al entorno de los 5.000 dólares por tonelada, y ahora están en el eje de los 5.300, 5.400 dólares por tonelada. Esto peso producto, ¿no? En su equivalente peso res o peso carcasa, como se le dice acá en Uruguay. La última, Rafael, tiene que ver con el mercado europeo. Para la Argentina es un gran cliente. Uruguay sabemos que tiene diversificadas sus exportaciones en otros países también, como por caso los del NAFTA. Pero, ¿qué está pasando con Europa afectada por el coronavirus? ¿La parálisis es total? Sí, la situación en Europa es como el peor momento de China, con muchos importadores haciendo una presión muy fuerte para renegociar parte del volumen que fue comprado cuando Europa tenía una situación antes de toda esta crisis tremenda del coronavirus en ese continente, y que está llegando al continente en estos momentos, cuando la demanda por cortes finos, por cortes de alto valor, es mínima, ¿no? Los restaurantes no están funcionando, el turismo bajó a cero, los Ujú. hoteles no están trabajando en Europa en estos momentos, y bueno, la situación es muy distinta a la que había cuando realizaron esas compras. Hay, bueno, desde Argentina, la gremial que nuclea a los exportadores, el ABC, Ujú. envió una carta muy dura a los importadores europeos, Sí. diciéndoles que para quienes pretendiesen renegociar, no iban a estar, sus socios no iban a estar haciendo más negocios con ellos. También hay una carta en otro tono del Instituto Nacional de Carnes aquí en Uruguay, manifestando la preocupación en el mismo sentido, y de los exportadores brasileños que se nuclean en la gremial que se llama ABIEC. También enviaron una carta a los importadores manifestando la preocupación. Lo cierto es que el mercado europeo hace un par de semanas que está nominal, no se pueden establecer precios de referencia. Nosotros semana a semana en Faxcarne seguimos los precios de referencia de los principales mercados internacionales. Obviamente los precios del Rampan Loin, de los cortes finos que se exportan a Europa, son una referencia inevitable, y sin embargo, ya te digo, ¿no? En las últimas 2 semanas no hay precio de venta a Europa.